Y es que hay una influencia de este mundo hacia nuestras vidas. Todos pasamos por este recordatorio constante del mundo por desear más. No estamos contentos, no estamos satisfechos. Y cuando pensamos estarlo, escuchamos del vecino, del amigo, del primo, que de repente le empieza a ir muy bien y ya compró casa y ya tiene otro carro y ya tiene algo mejor que lo que nosotros teníamos. Y es el consejo que escuchamos y es el deseo constante de este mundo, ¿verdad? Más, necesitamos más. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto somos nosotros influenciados por esto? Porque el mostrar ese descontento continuo durante nuestra vida, yo creo que ya lo hemos visto todos, nos ha hecho pasar por momentos complicados. Pero ese descontento continuo y esa influencia muchas veces sucede pues por nuestro contexto de trabajo, con las personas con las que hablamos, nuestro jefe tal vez, las personas con las que convivimos a diario, nuestros vecinos. Y la gran pregunta aquí es, ¿por qué dejamos que venga esta influencia? ¿Y por qué? ¿Y en base a qué es que decidimos quiénes son aquellas personas que van a estar en nuestro círculo más cercano? ¿A quién permitimos ser nuestros amigos? Y la gran pregunta es, ¿a quién seguimos nosotros? ¿A quién buscamos imitar? ¿A quién buscamos nosotros continuamente seguir en admiración? ¿Qué tanto somos influenciados por lo que sucede en este mundo? Leía esta mañana esta ilustración, este ejemplo de un estudio que realizaron en una escuela. Imaginen ustedes que viene una maestra y está aquí en el salón de clases y son 10 alumnos los que tiene. Y ella está mostrando y les explica que va a mostrar 3 diferentes cuadros, los cuales muestran la longitud de una línea. Es decir, qué tan largas son estas 3 líneas en cada una de las ilustraciones. Claramente se puede observar que una va a ser más corta, otra un poco más larga y finalmente una también más larga, más grande. Y la pregunta de la maestra es, bueno, ustedes van a levantar la mano en cuanto yo señale y me van a hacer ver cuál es la línea más grande. Es decir, en el momento que yo pongo mi dedo sobre esta figura, ustedes van a levantar la mano todos aquellos que crean que esta es la línea más grande. Que pues para ti y para mí me parece que va a ser muy fácil esta tarea. Lo que un estudiante no sabía es que habían hablado con los otros 9 y les habían dicho que todos ellos iban a levantar la mano con la más pequeña. Entonces todos estaban ya coordinados para levantar su mano y afirmar que la línea más pequeña era la más larga. En el momento que hace la pregunta la maestra y empieza a seleccionar las líneas, ¿cuál fue la sorpresa de este alumno que no sabía que estaban puestos de acuerdo? Que cuando se señala la más corta, el resto levanta la mano y afirman que esa es. Y al momento de ver a todos levantar la mano, ¿qué creen que fue lo que hizo? Pues levantar la mano. Y así sucedió con todas las figuras que pasaron. ¿Qué es lo más fácil? No, pues es que si todos están diciendo, pues seguramente hay algo mal en mí, ¿verdad? Lo que resulta más sencillo es ceder. Algunos lo conocemos, a lo mejor lo hemos escuchado como la presión social, ¿verdad? Pero nos hace cuestionarnos realmente hasta lo que vemos claramente. Nos hace cuestionarnos lo que parece más obvio, pero en el momento, pues no, es que tanta gente no puede estar equivocada. ¿Se acuerdan esa manera de pensar? Tanta gente no puede estar equivocada. Cuando vemos en la Escritura que la mayoría de la gente estaba equivocada. Que la puerta y el camino es angosto, es estrecho, y no son muchos los que lo encuentran, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. El camino más fácil generalmente es aquel que muestra a través de engaño ir en una dirección incorrecta, ir en una dirección ajena a la de Dios. Y aún las cosas más obvias, como en esta ilustración, muestran que para nosotros pesa mucho la aceptación y el reconocimiento de los demás. En Filipenses capítulo 3
versículos 17 al 19, Pablo presenta dos ejemplos a seguir que nos ayudan a priorizar nuestra toma de decisiones en esta vida. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 19, encontramos a Pablo presentando dos ejemplos a seguir para priorizar nuestra toma de decisiones en esta tierra. Y en el versículo 17 vemos un ejemplo basado en la realidad. Y el versículo 18 al 19 vamos a ver un ejemplo basado en la fantasía. Y vamos a explicar por qué. Primer punto, un ejemplo basado en la realidad, versículo 19, y vamos a ver un ejemplo basado en la fantasía de este mundo, versículos 18 al 19. Así que hoy vamos a estar estudiando 3 versículos, vamos a leerlos, pueden seguir ahí con su vista. Hermanos, versículo 17 de Filipenses 3, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que pueda confrontar nuestra vida de manera que cada día podamos parecernos más a Cristo. Concédeme ser certero y ser claro, Señor, para tu gloria. Guárdame del error, Padre, y ayúdanos a estar despiertos, Señor, a tu palabra, al mensaje y a la exhortación que trae a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué claro es la instrucción de Pablo, ¿no? Y comenzábamos con esta ilustración del salón de clases y los chicos buscando identificar esta figura correcta, pero también nos dimos cuenta que la influencia afectó. Qué importante es tener ejemplos a imitar. Y Pablo lo sabe, la vida cristiana es precisamente esta verdad, se convierte en un pilar, se convierte en algo muy importante para nosotros. Vean cómo les dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y tal vez esto ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones porque lo repite Pablo en varias de sus cartas. Pero me gustaría que pudiéramos apreciar y poder comprender el por qué. Primeramente vemos que es un imperativo, es decir, es un mandato, es un mandamiento que está dando él, sed. Este verbo lo que implica es ser imitadores, lo que nos está llevando en la dirección de que ellos puedan apreciar, que los filipenses y nosotros hoy, de que es importante que prestemos atención a algo y que podamos convertirnos, podamos volvernos hacia este ejemplo que tenemos, que es lo que está a punto de presentar. El ser imitadores nos habla de una acción de emular. Y en la Biblia, esta palabra se usa para principalmente establecer la necesidad de una manera de conducirse, de una manera de actuar. En griego esta palabra puede tener una connotación negativa. De hecho, hay escritos antiguos donde esta palabra de imitar implica pues precisamente eso, una mímica, es decir, el seguir como calcar, pero a veces se utilizaba para algo falso. Pero en el contexto de la Biblia, la palabra es utilizada por Pablo en varias ocasiones y por el mismo autor de Hebreos para que pudiéramos entender que es una conducta que necesita ser replicada. Y esto es muy importante. Porque si nos ponemos a pensar, tú y yo necesitamos ejemplos. Nuestra iglesia necesita ejemplos. Nuestros niños necesitan ejemplos. La gran pregunta es, bueno, ¿a quién imitamos? Pablo dice, sed imitadores de mí. Ser imitadores míos. Y aquí me gustaría que pudiéramos tomar el tiempo de pasar en nuestras Biblias por los diversos pasajes donde Pablo hace este énfasis de imitar. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9, unas cuantas páginas adelante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Les digo, está un poquito más adelante, está Filipenses, y conforme vamos avanzando,
Encontramos Colosenses y después de Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, voy a leer desde el versículo 6. Prestemos atención al contexto. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Versículo 9, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Y versículo 10, seguramente muy conocido por algunos, aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El que no trabaje, que no coma. Lo repetimos mucho, ¿verdad? Y esa instrucción ha pasado por generaciones. Bueno, es bíblica, es una instrucción bíblica. Pero ¿qué es lo que Pablo está hablando con la iglesia en Tesalónica? Muy importante. Primero, apártate de esas malas compañías. No sigas el ejemplo de aquellos que andan desordenados. Más bien, ustedes saben que deben seguir nuestro ejemplo porque hemos mostrado esa disciplina. Además, trabajamos con el propósito de ser un modelo y no una carga para ustedes. Vean ahí cuál es el corazón de Pablo y cuál es el contexto para decir imítenme. Porque no le está diciendo Pablo, y como lo vamos a ir viendo más adelante, ponte las mismas sandalias que yo, usa las mismas combinaciones que yo, acomódate el pelo como yo, utiliza esto, cual, levántate a esta hora como yo, duérmete a esta hora como yo. Come esto como yo. No es el contexto imitar. Y nosotros hoy tampoco es el contexto, oye hermano, tú, ¿cómo te cepillas los dientes? Oye, ¿qué marca de desodorante usas? No vamos a imitar ese tipo de cosas. No hace más santo o menos santo una persona por saber esos detalles de su conducta o de su vestimenta externo. El énfasis es, no anden desordenadamente, sean responsables. Y Pablo les dice, así como nosotros hemos mostrado un ejemplo de trabajo. Y me gusta que podamos ver ese contraste. No obramos de manera indisciplinada. La disciplina cuesta. Y lo hemos reiterado desde hace semanas ya con el contexto de Pablo. Vean cómo todo va encajando perfectamente. Es una carrera, estamos esforzándonos. Pablo dice, me olvido de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que está delante, es lo que dice en los versículos previos de Filipenses 3. Y por lo tanto la disciplina se hace evidente conforme avanzamos en su argumentación. Cuando él dice, regresando a Filipenses, ser imitadores de mí, nos está precisamente haciendo alusión y referencia a su disciplina, a su búsqueda continua, responsable de vivir. Y en este caso, en los tesalonicenses, hablándoles de la importancia del trabajo. Los tesalonicenses, solo como un contexto, un comentario adicional, en esta carta se les habla acerca de la venida del Señor, del día del Señor, y es con un propósito, porque muchos de ellos ya se habían cruzado de brazos y habían dicho, ya viene el Señor, ya no hay necesidad de trabajar. Entonces, podrá sonar muy piadoso, ¿verdad? Podrá sonar muy espiritual la excusa, pero no es correcta. No es correcta, somos llamados a trabajar. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, un poquito más adelante, Hebreos capítulo 13, versículo 7, es un capítulo donde se nos describen varias conductas cristianas. Y aquí el autor de Hebreos les dice, acordaos de vuestros pastores, es decir, acordaos de vuestros guías, acordaos de vuestros líderes que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Vean otra vez, no dice imiten su manera de hablar, imiten cosas externas. El contexto nos ayuda para darnos cuenta que dice Pablo a los creyentes, a los hebreos, el autor de Hebreos le dice a sus audiencias, a los hebreos, acuérdense de ellos, consideren su conducta, consideren su disciplina, consideren sus palabras, imiten su fe. Otra vez la misma palabra imitar. Tercera de Juan 11, no tienen que ir ahí, pero se nos menciona imitad lo bueno. Y este principio
Este principio, tercera de Juan 11, lo pueden anotar ahí, no, les digo, no tienen que ir ahí. Amados, no imiten lo malo, imiten lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí está tu énfasis, hermano. Y conforme vamos a ir avanzando, les digo, nos vamos a dar cuenta que nosotros necesitamos ejemplos para poder vivir y para poder realmente cubrir esa necesidad los unos a los otros, de amarnos y mostrar ese compromiso por la palabra, por Dios. El principio de imitar lo bueno, es algo que vemos trazado en la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Me parece que es otra vez muy importante, hermanos. Cuando leemos un pasaje y lo aislamos de su contexto, pues puede sonar muy extraño. Algunos llegarán a decir, qué orgulloso Pablo, imítenme a mí, como si, pues él qué se cree. Bueno, él fue llamado por Dios, apóstol, para empezar, y él fue llevado por Dios a hablar y compartir su testimonio ante grandes autoridades. No se trata de que él se está enorgulleciendo, sino que está mostrando un patrón, porque como estamos viendo en Filipenses, y vamos a verlo en un momento, hay más que están mostrando ese ejemplo. Miren 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Otra vez lo leemos y decimos, pues, ¿imitadores de qué? Bueno, vámonos para atrás un poquito para ver el contexto y vean. Versículo 11, pueden leerlo ahí y seguirlo con su vista. Hasta el momento presente, dice Pablo, pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos cuando nos ultrajan, bendecimos cuando somos perseguidos, lo soportamos, cuando nos difaman tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Y dice el versículo 14, no escribo para avergonzaros, le escribo para amonestaros como a hijos amados míos. Porque aunque tenéis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. El contexto nos acaba de mostrar ¿a qué se refiere Pablo cuando les dice, imítenme? ¿Imitar qué? Imitar su trabajo. Dice él, hemos sufrido, pero no cesamos de trabajar. Cuando nos ultrajan, cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Cuando nos difaman, buscamos reconciliar. Y dice él, hemos llegado a ser el desprecio, el desecho de este mundo. Ahí está la realidad. Ahí está lo que somos llamados a imitar. Otra vez. Una disciplina constante. Primera de Corintios 11:1, que es de los pasajes más recordados con respecto a este tema también. Primera de Corintios 11:1, unas paginitas adelante, ¿verdad? Dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Bueno, aquí nos ayuda a tener más entendimiento de que hay una línea, ¿verdad? O sea, somos imitadores de Pablo, buscamos imitar a Pablo, estando ahí en Corinto, reciben su carta y dicen, porque él está siguiendo a Cristo. Pero miren, un poquito más atrás, versículo 31, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice Pablo. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia. Versículo 33. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí. Tiene un claro sentido y una clara dirección que Pablo te está diciendo. De la misma manera que yo no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, porque yo pongo a mi hermano en primer lugar y busco servirlo, no siendo de tropiezo para su vida, sino buscando hacer todo para la gloria de Dios.
Imítenme, así como yo imito a Cristo. Qué importante es que podamos prestar atención a esos detalles. Las frases de sed imitadores de mí no están aisladas en la Biblia, sino que tienen un contexto y tienen una línea de argumentación que presenta Pablo, que presentan los autores bíblicos, para poder hacer más fácil para nosotros el poder entender qué debemos imitar. Y es muy, muy lindo poder ver que él antepone al prójimo por encima de él. Y eso es algo que hemos visto precisamente en Filipenses, considerando al prójimo como mayor, sirviendo y anhelando al prójimo. Sed imitadores de mí, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Imiten mi trabajo, mi disciplina, la búsqueda de la piedad, cómo respondo bien cuando soy perseguido, cuando busco reconciliar, cuando busco hasta lo último poner y estar en paz con todos y poder anhelar que otros sean salvos a través de mi vida, lo que yo pueda hacer. Sed imitadores de Dios como hijos amados, le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 1. Y andad en amor. Este versículo 1 de Efesios 5 está como en un sándwich, porque en el versículo 32, el versículo anterior, les dice Pablo, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios perdonó en Cristo. Versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Puedes ver ese sándwich? Arriba, ¿qué es lo que está? Sean amables y misericordiosos, así como Dios te perdonó. Así como Dios ha perdonado tu vida, tu pecado, tú también eres llamado a perdonar. Sé imitadores de Dios. Siguiente versículo. Andad en amor, porque Cristo los amó y se entregó a sí mismo por ustedes. Sed imitadores, sed imitadores. Y esta palabra, les digo, tiene esa intención de poder mostrarnos a nosotros no solamente el patrón que debemos seguir, sino que es bíblico el que estos ejemplos existan en la congregación. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, versículo 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Varias cosas aquí. Versículo 10, Dios no es injusto y Él está atento a nuestra conducta. Versículo 9, a diferencia de la apostasía de aquellos que apostatan, y eso lo podemos ver en los versículos anteriores, le dice a los creyentes el autor de Hebreos, ustedes están persuadidos de cosas mejores. O sea, a diferencia, pero en cuanto a vosotros, ustedes, este mensaje del engaño y aquellos que retroceden no es para ustedes, les dice. Versículo 11, debemos vivir con un objetivo en mente, lo eterno. ¿Ves cómo dice? Cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, el mismo compromiso hasta el fin. Versículo 12, vean conmigo. A fin de que no seáis indolentes, sino sed imitadores de los que mediante la fe y la esperanza heredarán o heredan las promesas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? No sean perezosos, sino sean imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Necesitamos ejemplos, necesitamos buenos ejemplos. Y los creyentes son
exhortados a que puedan imitar la conducta, la fe de aquellos que han puesto su vista en lo eterno y no en lo terrenal. Es esta la clase de cómo debemos imitar estos ejemplos de la Escritura y cómo debemos imitar a Pablo. Es una vida en comunión con Cristo. Regresando a nuestro contexto de Filipenses, ¿qué es lo que acaba de decir Pablo hace unos versículos atrás en Filipenses 3? No pretendo haberlo alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya, no que soy perfecto, sigo adelante. Eso hay que imitar. Una completa seguridad de que es necesario permanecer, es necesario perseverar. Yo no considero haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, me olvido lo que queda atrás y extiendo a lo que está adelante. Versículos 12 y 13, 14, prosigo a la meta. Versículo 15, tengamos esta actitud, continuemos viviendo de esta manera. Versículo 16, versículo 17, sed imitadores míos. La misma progresión, la misma argumentación. Toma en cuenta lo que está mencionando Pablo para que puedas enfocar tu vista y tu mirada a eso. Eso es lo que debo imitar. Ahí está el compromiso, ahí está la necesidad de poder imitar, porque alrededor nuestro, en el mundo, hay gente que está levantando la mano para aceptar el pecado. Y si nosotros no tenemos y no estamos anclados a la palabra, podemos también ser tentados y llevados a no, pues es que tanta gente no puede estar mal. ¿Recuerdan la ilustración? Porque la influencia que sucede a nuestro alrededor nos puede llevar a un precipicio, nos puede llevar a la perdición. Basta una mala decisión para ponernos en peligro. Una mala decisión. En la lectura bíblica, Carlos leía el versículo 35 de Hechos 20, y ¿qué es lo que decía Pablo ahí? Que en todo les mostré que trabajando así debes ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, esta es la clase de imitación a la que Pablo se refiere. Ahora vean conmigo la segunda parte del versículo 17. Y observad, o sea, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Estamos en Filipenses 3, nuestro texto base. O sea, Pablo está diciendo, sed imitadores míos, pero también dice, mirad y observad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo mencioné en la escuela dominical. Muchas veces tenemos esta idea que todo debe ser el pastor. El pastor o el liderazgo, si hay 2 ancianos, si hay 3 ancianos, ellos son los que tienen que hacer todo. Ellos son los que predican, ellos son los que más saben, se supone, y entonces ellos son los que nos deben enseñar a todos. La responsabilidad es del pastor, y la responsabilidad bíblica del pastor es alimentar a la grey, es apacentar a la grey. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo es servirnos y ejercitar y practicar los unos a los otros del Nuevo Testamento. Y eso involucra amarnos, eso involucra exhortarnos, eso involucra amonestarnos, eso involucra muchas veces soportarnos. Y eso y cada una de estas acciones dan luz al discipulado. Porque lo que Dios ha puesto en tu corazón, mucho o poco de entendimiento que tengas del Evangelio, una cosa sí sabes, tengo un ejemplo que imitar y tengo una línea y un camino que debo seguir. Y tú sigues ese ejemplo y hay otros a tu alrededor que están viendo y que están también buscando seguir el ejemplo de Cristo. Y tú, sin importar tu edad, eres llamado a servir a tu prójimo. Hombres, lo hemos visto en el estudio que hemos llevado los jueves, la importancia de ser ejemplo en nuestro hogar para nuestros hijos y para otros hombres.
Es lo que a Pablo le exhorta a Tito, que pueda precisamente entrenar y levantar estos hombres que sean de ejemplo. Y hermanas, damas, esto mismo aplica para ustedes. Porque como creyentes somos llamados a ejercitar y practicar los dones que Dios nos ha dado, con el fin de poder alegrarnos cuando un miembro del cuerpo se alegra y también dolernos cuando uno está en dificultad, de manera que nos soportamos, nos amamos y crecemos juntos. Porque, otra vez, regresando al texto, estos ejemplos a seguir deben existir en nuestra iglesia. Ese deseo de aquellos más jóvenes, de acercarse con aquellos maduros, de reunirse, de conversar, de tener confianza, de estrechar la mano, de abrazarse, de llorar y de alegrarse juntos, debe existir. Porque es responsabilidad de todos, no nada más del pastor. Y creo que Pablo lo ha hecho muy evidente aquí también. Porque si bien es cierto, dice, sé imitadores de mí, también dice, entre ustedes hay ejemplos que ustedes deben observar. Es muy cómodo, como lo hemos visto, cruzarnos de brazos y mostrar una actitud completamente ajena a lo que Pablo nos está mencionando en todo el contexto. Seguir adelante, esforzarse, alcanzar extendiéndome a lo que está adelante. No, pues, tranquilo. Asistir a la iglesia todos los domingos voy a levantarme a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, todos los domingos. No, tranquilo, pues sí es compromiso, pero pues también tengo que descansar. Y podemos sacar más y más excusas, lícitas y otras que a lo mejor lo son, pero no convienen. Disciplina, disciplina, disciplina. Ejercítate para la piedad. Hermanos, no estoy buscando juzgar la situación de nadie. Cada uno de ustedes conoce su corazón, sus necesidades. Simplemente quiero traer a ustedes y exponer que es necesario que existan esos ejemplos en la congregación y es necesario que otros sigamos esos ejemplos. Es necesario que ese discipulado, que ese anhelo por animarnos, por exhortarnos, exista. De lo contrario, si la mayor parte de nuestra semana la estamos pasando rodeados de personas que van en la dirección contraria a lo que marca la Escritura, pues ¿qué se va a poder esperar de nosotros? Que lleguemos al domingo con el deseo de recargarnos, pero en el lunes otra vez. Ceder ante toda la situación, ante toda la corriente de este mundo, que ahorita vamos a ver. Es bueno tener un Pablo a quien procuramos imitar, pero es bueno tener un Timoteo para discipular y guiar a otros. Veamos lo importante que es. No podemos solos. No nos cansamos de reiterar esto. No podemos solos. La vida cristiana no es una vida aislada del resto. Posiblemente te han lastimado, me han lastimado, te han traicionado, me han traicionado, nos han quedado mal los pastores, me han quedado mal los pastores, y posiblemente eso vaya a seguir sucediendo mientras estemos en esta tierra. Por eso nuestros ojos están puestos en Cristo, nuestros ojos están procurando el servir a los demás, porque nuestro compromiso no está en quedar bien con el de enfrente, es en agradar a Dios. Y podrá quedarnos mal el de enfrente, pero nuestro Dios no falla. Y su palabra es firme, es fiel. Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la verdad y está firme y establecida. Y el mundo allá está cambiando la verdad. La misma ciencia, o llamada ciencia. Un día puede ser esto, se encuentran otros avances, bueno, ya cambió. Y estos 2 años lo hemos visto. De repente unos dicen esto, otros dicen lo otro. Bueno, ¿ya a quién le creemos? Pues no que la ciencia era algo seguro. Hermanos, la palabra de Dios, ahí está nuestra ancla. Esta es la que no cambia y esta es la que es verdad. Ella no depende de ninguna situación del exterior.
sino que da testimonio de sí misma. Y lejos de ser un razonamiento circular de que no, pues si la misma Biblia es la que está afirmando, en ella encontramos el inicio y el testimonio del inicio y además la instrucción clara de parte de Dios. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién estamos dándole entrada a nuestras vidas? ¿Con quién estamos pasando la mayor parte del tiempo? Algunos me dirán, pues es mi trabajo, tengo que pasar el tiempo con los incrédulos. Bueno, ¿qué estás haciendo tú en esa situación? Y el resto de la semana, ¿cómo procuras aprovechar esos lapsos de tiempo para poder tú también ser alimentado y servir al otro, servir al prójimo? Vivimos en un mundo plagado de maldad, por supuesto. Vivimos en un mundo donde la mayoría, pues, que está a nuestro alrededor, aunque pueda decir que es creyente, con sus hechos niega esto. Pero esto no nos exenta de mostrar una disciplina que es precisamente la que buscamos imitar. Una práctica entre nosotros. No de esperar a ver si el pastor me asigna como un discipulador, ¿verdad? Tengo que esperar yo a que el pastor sea el que me diga, no, mira, tú veo talento, ahora sí, puedes ir a discipular. Tú no esperes la aceptación del pastor o la asignación. Tú sé obediente a lo que la Escritura menciona y expresa con respecto a formar parte del cuerpo de Cristo. Otros necesitan de ti. Esposo, padre, tenemos audiencia que nos está viendo y necesitamos ser el ejemplo. Igualmente en nuestro trabajo y hermanas, de igual manera nuestros hijos y nuestros familiares. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo basado en la realidad. ¿Recuerdan nuestro primer punto? El poder disciplinarnos con mira a lo eterno es una disciplina y una práctica basada en la realidad. Porque el Dios de la realidad es el que nos lo ha marcado en la Escritura. Porque el Dios que te creó a ti y a mí es el que nos lo ha dejado escrito aquí y nos está mostrando y nos está diciendo lo que debemos hacer. Ser humildes los unos con los otros. Considerar al prójimo como mayor. Situarnos bajo la autoridad de la Escritura. Perdonándonos unos a otros. Pero versículos 18 y 19... está el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿no? La realidad que todos vivimos. Podemos aislarnos, pero teniendo un celular con internet, abriendo la computadora el lunes por la mañana, sin necesidad de que otros vengan a hablarnos, ya estamos siendo bombardeados con la fantasía de este mundo. Un ejemplo basado en la fantasía, dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vean cómo ahí dice, andan muchos. Por ahí andan muchos. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse para entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. Porque lo más fácil, lo que los muchos, los otros 9 en el grupo de los estudiantes, mostraban, era una comodidad, un arreglo, y además dispuestos a, por supuesto con el propósito de ese experimento que hicieron, pero dispuestos a negar la verdad y afirmar la mentira. Somos seducidos por el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 nos dice que somos atraídos porque nuestras concupiscencias. Santiago es muy claro y dice, si alguno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios. Tú no estás para culpar a Dios y decir, Dios, ¿por qué me pusiste en este lugar? ¿Por qué me pusiste en esta situación? ¿Por qué me estás tentando? Dios no tienta a nadie. Más bien, dice Santiago, cada uno es tentado cuando es seducido por su propia concupiscencia, su propio deseo. Piensen en el siguiente ejemplo. Tenemos un pescadito, bueno, un pez. Está el pez y lanzamos ahí el anzuelo, la carnada y pues el pececito pues está ahí y la ve. ¿Cuál creen ustedes que es el sentir de este pececito que está ahí viendo la comidita?
Pues la necesito y pues va a ir a agancharse. ¿Te puedes identificar? Bueno, al menos yo más o menos. Ahí está enfrente de nosotros el premio. Ahí está enfrente de nosotros lo que el mundo ofrece. Y dentro de nosotros algo empieza a revolotearse, ¿verdad? Algo empieza a moverse y ese motorcito que busca, se me hace que sí lo necesito. Un permisito nada más. Y un poquito es suficiente ¿para qué? Quedar ganchado. Ser llevado de engaño tras engaño. Pablo no podía permitir que se infiltrara el engaño a la iglesia y era necesario recordarlo cuantas veces sea necesario. Porque ustedes creen que los creyentes no sabían, más bien, puedo decirlo a ustedes, seguramente, pues claro que lo saben. Claro que saben que el ejemplo de este mundo es malo. Muchos dirán, pues claro que sé que está basado en la fantasía. ¿Y por qué no lo recuerda la Escritura una y otra vez? Porque somos tercos, porque lo necesitamos recordar, porque somos hombres, porque tenemos luchas. Mujeres y hombres somos personas que necesitamos ser recordados de las verdades eternas para que éstas traigan luz en medio de nuestro cuartito de oscuridad. Son muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En Filipenses 3:12, ¿se acuerdan cómo les había dicho a estos enemigos de la cruz de Cristo? Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Alertas. El apóstol Pedro nos recuerda que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que no está con los brazos cruzados. Él está activamente buscando atormentar tu vida. Y por eso es que a través de la palabra somos expuestos. Nuestro pecado es expuesto delante de Dios y Dios nos concede arrepentirnos. Hermanos, no dejemos pasar la oportunidad de acercarnos a la cruz. Acercarnos a la cruz de Cristo, acercarnos por medio de su palabra, que iniciemos el día recordando estas verdades que ayuden a nuestra vida a traer paz. Él lo dice llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. La amonestación de Pablo es una realizada en amor, pero con lágrimas en los ojos. ¿Cómo sacude nuestro corazón cuando vemos a otros siendo engañados? ¿Qué sucede en nuestro corazón? Enemigos de la cruz de Cristo. Qué descripción tan desagradable. Imagínate. Qué feo, ¿no? Nadie quiere ser así. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, describe a estos falsos. Vean ustedes, lo pueden anotar y más tarde lo pueden ver, como criaturas irracionales, como manantiales sin agua, como bruma impulsada por la tormenta, como un perro que vuelve a su vómito, que ignora su destino final. Y nosotros escuchamos y leemos esto, no, nadie. Pero ¿cuál es la descripción? ¿Cuál es la descripción de estos enemigos de la cruz de Cristo? De estos ejemplos de la fantasía que ofrece este mundo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la descripción? Versículo 19. Bueno, su fin es la perdición. Todos diríamos, pues claro, me imagino. Pero dice, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria y su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahí ya empezó a darnos mayor claridad y hacernos dudar que solo piensan en lo terrenal. Solo tienes una vida y tienes que aprovecharla. El día tiene 24 horas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Trabaja. Tú puedes. A descansar a la tumba. Esfuérzate. Tú tienes un campeón, un ganador. Eres un emprendedor. Perdónate a ti mismo, ¿verdad? Perdónate a ti mismo. Tú eres una víctima de lo sucedido. Sal adelante por tu esfuerzo. Las cosas a tu alrededor han mostrado que tú eres un campeón, ¿verdad? Ya lo había dicho antes, ¿verdad? Pero Dios da a sus mejores batallas, a sus mejores guerreros, sí. Solo piensan en lo terrenal.
Cuando solo piensas en lo terrenal, tu vista está completamente enfocada a tu placer, a que tu Dios sea el vientre, a que tu gloria eventualmente va a ser tu vergüenza, porque todo se va a perder. Esa es la fantasía de este mundo y ese es el ejemplo que muchos siguen. Hay una perdición eterna. Estos enemigos de la cruz de Cristo, estas criaturas irracionales, dice Pedro, estos perros que vuelven a su vómito, que se gozan estando en su perdición, que a la luz de todos parece ser muy atractivo, pero es a los ojos de Dios detestable. Dice cuyo Dios es su apetito. ¿Qué quiere decir esto? Que se adoran a sí mismos, que ellos encuentran placer, satisfacción, a través de darle precisamente rienda suelta a sus deseos. Adoran sus apetitos. Aquello que lo consume realmente es aquello que su carne desea. No saben decirle que no. No hay un sacrificio. No hay razón de morir a sí mismos. No hay deseos de tomar la cruz. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. ¿Quién quiere someterse? ¿Quién quiere rendirse a alguien? Nadie. Al contrario. El consejo a las mujeres hoy, a las esposas hoy, es que empoderada. Tú puedes, tú no tienes que someterte a nadie. Tú naciste para dar órdenes, tú naciste para ser respetada. Eso no es lo que la Biblia enseña. El dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestro orgullo, nos lleva a vivir una ilusión que eventualmente nos llevará a la perdición. Porque solo pensamos en lo terrenal, que se haga mi voluntad. Y qué interesante que el Padre nuestro es que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Pero yo quiero que se haga mi voluntad, que se respeten mis derechos. Yo mantengo esta casa, siguiendo con el ejemplo de las esposas hoy. Y si hablamos de los hombres, por supuesto que hay mucho que hablar también ahí. Aquel que es bien visto a la luz de la sociedad es el que tiene 2 o 3 mujeres. El que sale y que es reconocido y además se da el tiempo de poder recibir ese afecto de otras, busca tener amigas, cuando su compromiso a la luz bíblica es su esposa. Cuando está llamado a amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes qué significa eso? Que como esposos somos llamados a dar hasta lo último por nuestra esposa. Y no hay lugar para nadie más. Pero nos gusta recibir la aceptación de otra. Nos gusta poder tener esa ventana abierta. Nos gusta poder escuchar esos comentarios. No podemos dejar que eso nos domine. No podemos dejar que lo terrenal, que la fantasía de lo terrenal se anteponga. Porque no va a haber fin. Y porque este mundo no te va a dar una sacudida nada más. O no quiere darte una sacudida nada más. Quiere destruirte. Quiere destruir tu matrimonio. Quiere destruir tu vida. Quiere destruir ese futuro que estás labrando, que estás buscando. Que solo piensan en lo terrenal. Qué fácil resulta pensar solo en lo terrenal. Porque lo terrenal es atractivo. Pues como Disneylandia, ¿no? Como las películas de Disney. Es una fantasía muy linda. Tiene un final feliz. Que en mi tumba, que en mi funeral canten esta canción, que traigan flores. Es como no, pues lo que menos debes preocuparte es eso. Preocúpate por lo que va a pasar después de dejar esta tierra. Lo menos importante es qué canción van a cantar en tu funeral, o qué flores van a traer, o si te van a cremar o no. Todo lo que hay en el mundo, dice Juan, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Y ve qué claro es, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Claro que hay gloria en esta tierra, claro, pero es vana, es vergüenza, porque al final de cuentas todo esto será precisamente eso.
parte del pasado, una vergüenza nada más. Que me recuerden, quiero dejar un legado, una herencia. Que eso no sea lo que te mueva. No estoy diciendo que sea malo que puedas dejar una herencia a tus hijos, pero eso no es lo que mueve tu corazón. Solo piensan en lo terrenal. Y cuando tienes personas a tu alrededor que solo piensan en lo terrenal, recordamos pasajes muy claros como 1 Corintios, capítulo 15, donde dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Pues la mayoría de los que te rodean piensan en lo terrenal, anhelan lo terrenal, se salen con la suya, ¿verdad? Son muy hábiles, nadie los ve, nadie sospecha. Hay un Dios que sí lo sabe. Y hay un Dios que va a traer ese castigo a cada quien conforme a sus obras. No te confíes. No te confíes. Porque a esta tierra, a esto que tanto apreciamos, a esto que tanto queremos, no le espera un final feliz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en delante. Vayan conmigo, vamos a leerlo juntos. Segunda de Pedro, casi el final del Nuevo Testamento, antes de Primera de Juan, después de Primera de Pedro. ¿Qué le espera a esta tierra? ¿Qué le espera a lo terrenal? ¿Qué le espera a nuestros tesoros, verdad? A nuestros castillos que hemos edificado, a nuestras empresas que hemos levantado, a nuestro legado, a nuestra herencia terrenal. ¿Qué es lo que le espera? Segunda de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Pedro nos está diciendo: abran sus ojos. Abran sus ojos. Tu tesoro no puede estar en esta tierra. Porque esta aparente realidad va a ser destruida. Porque con lo que nosotros esperamos es un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ¿qué? Mora la justicia. Todos anhelamos la justicia. Y más en una sociedad tan corrupta, en un país donde la corrupción reina. Yo creo que más de uno nos ha dado un sentimiento de no puede ser, otra vez. Bueno, créeme, hermano, hay un futuro donde la justicia reina, donde nuestro Dios estará reinando. Cielo nuevo, tierra nueva. Esa es la realidad, no la fantasía de este mundo, no la aparente paz, no la aparente incorruptibilidad de nuestros gobernantes, jóvenes y viejos. En el corazón del hombre no existe eso. Pero en Dios sí tenemos una esperanza. Sigamos el ejemplo basado en la realidad, basado en la realidad eterna y futura, con miras a la redención de nuestro cuerpo y de esta tierra, donde ya no llevaremos más los estragos del pecado, donde la justicia reinará, la paz reinará. Y dejemos de seguir los ejemplos basados en la fantasía de este mundo. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación, hermanos, entre el verso 17 y el 18 y el 19? Te quiero preguntar, regresando a Filipenses 3, ¿por qué lo pone Pablo uno después del otro? Sé imitadores de mí, y luego nos menciona, hay muchos de los cuales son enemigos de la cruz de Cristo, y menciona todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué en este orden?
¿Podemos encontrar algún indicio de por qué Pablo presenta la argumentación en este orden? Porque nos necesitamos, hermano, hermana. Porque necesitamos ejemplos de piedad entre nosotros. Porque necesitamos imitar lo bueno y así establecer ejemplo a los demás de cómo podemos estar listos en la hora de la prueba, en la hora de la dificultad. Porque a través de la comunión, a través del pasar tiempo juntos, somos edificados en la palabra, somos edificados en consejo sabio, somos animados, recordados que no estamos solos, somos exhortados en que debemos guardarnos del mal y somos recordados que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y eso lo veremos la próxima semana. Señor, gracias porque en tu bondad, porque en tu paciencia para con nosotros, nos concedes el recibir la exhortación y el recibir un recordatorio de dónde debemos fijar nuestra mirada y cuánto necesitamos vivir a la luz de la realidad que tu palabra nos muestra. Por favor, concédenos valentía, disciplina, ánimo, instrucción, que tu palabra realmente sea esa medicina para nuestros huesos, sea esa espada de dos filos, que quebrante lo que deba ser quebrantado en nuestro corazón y que tumbe los ídolos que deban ser derribados de nuestro corazón. Porque anhelamos vivir bajo la realidad que tu palabra establece y no regirnos bajo los propósitos y las prioridades que la fantasía de este mundo nos presenta. En el nombre de Jesús. Amén.